Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos, hermanas, en este día martes 7 de abril. Dios les bendiga, bendiciones a ustedes, como cada día lo hacemos en este tiempo de que comenzó esta situación del virus. Cada noche, cuando el Señor lo permite, estamos compartiendo la palabra de Dios. Vamos a leer primero la escritura hoy y vamos a orar para comenzar con el servicio. Hoy me va a tener que disculpar cuando oremos, por supuesto voy a quitarme mi gorro, pero para compartir la palabra lo voy a usar porque acá está bastante fresco y no quiero arriesgarme de enfriarme. Amén. Ninguno quiere enfermarse en este tiempo. Así que vamos a leer la escritura primero, Apocalipsis 3, del 14 al 22. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Y dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, Señor, gracias por este precioso tiempo, gracias por tu palabra, gracias por cada hermano, hermana que en este momento se siguen agregando para escuchar la bendita palabra de Dios. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine, el que nos sostiene, el que nos dé entendimiento para aplicar la palabra de Dios a nuestra vida en el día de hoy. Te lo pedimos todo, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito, hermanos, de lo que nosotros creemos en nuestra posición teológica, que es la última iglesia antes de que Cristo retorne por su iglesia. Nosotros bíblicamente entendemos la profecía o lo que es el último tiempo o la llegada de Cristo o la escatología, como usted le quiere llamar. Nosotros encaramos el libro de Apocalipsis desde un enfoque pretribulacionista. Nosotros creemos bíblicamente que el Señor viene por su iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia de todos aquellos que lo han recibido como único y suficiente Salvador. Después de que la iglesia es levantada, nosotros creemos que siguen los 7 años de tribulación, donde se completa la semana 70 del profeta Daniel. Y no vamos a entrar en profecía hoy, simplemente quiero identificar con usted por qué estamos hablando de la Odisea. La iglesia es levantada antes de la tribulación de 7 años sobre la tierra. Nosotros también encaramos el estudio de la palabra desde un enfoque premilenialista. Nosotros creemos bíblicamente que va a haber un milenio literal, como lo dice la palabra ya en el capítulo 20 de Apocalipsis, un reino de 1000 años literal sobre la tierra, con Cristo gobernando desde Jerusalén y el rey David, ya resucitado como cada uno de nosotros, gobernando como corregente con nuestro Señor Jesucristo. Y el tema del mensaje a la Odisea es porque nosotros tomamos
el mensaje a las iglesias o todo el tema de la Escritura en cuanto a lo profético desde un enfoque también dispensacionalista. Es una palabrita que parece difícil, pero no es difícil. Nosotros creemos que toda la historia de la creación, el Señor la ha acomodado en dispensaciones o etapas o eras. Y nosotros entendemos que la iglesia de Cristo, desde el comienzo allá en el día de Pentecostés, hasta que sea levantada por el Señor, ha pasado por diferentes etapas históricas. Nosotros creemos que la última iglesia, o el mensaje a la última iglesia, la Odisea, que allá por el año 96 después de Cristo se le pidió al apóstol Juan que enviara las cartas de todo lo que él iba a recibir proféticamente de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos que la Odisea es la iglesia que estamos viviendo en este momento, antes del retorno de Cristo, a levantar su iglesia. El mensaje de hoy lo podemos tomar como algo de corrección para cada uno de nosotros, pero también como cada una de sus iglesias en particular, o nuestra iglesia, aquellos hermanos que se congregan con nosotros. De la manera que lo tomemos, el mensaje nos va a revelar de que el Señor nos quiere llamar la atención en algún momento en este tiempo, si realmente estamos viviendo en la iglesia de la Odisea, como nosotros bíblicamente creemos. Vamos a empezar hablando un poquito de historia. La ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II alrededor del siglo III a.C. Era una ciudad riquísima. El mayor comercio se realizaba a través de prendas de vestir. Fabricaban hilados muy buenos, hilados para gente rica. Los colores, cómo se teñía la ropa también en la Odisea era algo muy, muy importante para el Imperio Romano. Después vamos a estar hablando al ratito de que también la ciudad de la Odisea se jactaba de fabricar el mejor colirio de todo el Imperio Romano. Y aunque así fuera, después vamos a ver cómo el Señor Jesucristo humilla a lo que ellos creían que realmente era la riqueza, el poder y el renombre que tenían. El poder económico había hecho dormir a esta iglesia, una iglesia literal del primer siglo, el mensaje a la última iglesia literal de aquel tiempo, que Juan envía la carta, una iglesia también histórica, que es la que estamos viviendo en este momento. Es la iglesia del último tiempo, es la iglesia antes del rapto. Esta era y es una iglesia, hermanos, en este tiempo que no comparte lo que incomoda al mundo. Y usted se va a sentir identificado conmigo totalmente. Cuando ya hay muchas iglesias cristianas que para no perder membresía no hablan de pecado, no hablan de la sangre de Cristo, no hablan del infierno, no hablan de arrepentirse, no hablan de santidad, no hablan de cielo, no hablan de salvación en Cristo. Esto es una iglesia que compartía y comparte lo que el mundo quiere escuchar. Teorías psicológicas, en aquel entonces filosofías, positivismo, técnicas para prosperidad, como lo vemos al día de hoy, mezcla de religión y fórmulas psicológicas, libertad para la idolatría. Nosotros creemos que en una menor o mayor medida cada iglesia cristiana al día de hoy se ha adormecido, la nuestra también, de una u otra manera. Y muchas veces permitimos que el secularismo, lo que nos rodea, se incluya, forma parte o conviva con la iglesia de Cristo. Fíjense que en el verso 14, 3:14 de Apocalipsis, ¿cuál es el mensaje a la Odisea? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesús aquí es confirmado, hermanos, como el que confirma la palabra perfecta. Él es la palabra, Él es el Logos, la palabra creadora. Él es el Hijo de Dios, Él es el que declaró y se formó a través del Espíritu Santo. Él es el Logos, Él es la palabra de creación. ¿Se acuerda ya en Génesis 1 cuando dice que
dijo Dios, hágase la luz y fue la luz. Ese fue nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, declarando que se hiciera la luz, y el Espíritu Santo, tras el comando del Padre y el Hijo, realizó todo lo que usted y yo conocemos y aún no conocemos de lo que es el universo. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Fíjese que el Señor Jesucristo se presenta en el versículo 14 para que a nadie le quede duda de que el creador del universo está controlando, mirando, testeando cada iglesia que se levanta en su nombre. El Señor también se presenta de una manera donde nos muestra que Él es el creador de la palabra y de toda la creación, el principio de la creación de Dios. Jesús no es creado, Él creó toda cosa existente y aún no existente que Él quiera crear en el futuro. Estas palabras significan que Él es el origen de toda creación. Usted puede compararlo allí en Hebreos 1, versículo 1 y 2. Lo puede comparar en Colosenses 1, del 16 al 18. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, ahora hay que escuchar, dice el Señor. ¿Ya saben quién soy? Ya saben que esto no viene de cualquiera, viene del Creador. Ahora quiero que escuchen cómo yo veo la iglesia de la Odisea, el mensaje de hace 2000 años atrás. Prestemos atención si no es el mensaje para nuestra iglesia, al día de hoy, la última iglesia antes de que Cristo regrese por su iglesia, el rapto de la iglesia. Fíjense ahí en el versículo 15. El versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Es interesante que en el versículo 16 dice, por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En este contexto el Señor está diciendo, ustedes son una iglesia que me enferman. Ustedes son una iglesia que si están listos para presentarse delante de mí, en la manera que lo están haciendo, yo los voy a vomitar. No está hablando de falta, de pérdida de salvación, hermanos. Muchas veces nos asusta un poco lo que es el juicio. Te vomitaré de mi boca. Estamos hablando de alabanzas en cuanto a las obras que usted y yo hayamos hecho para el Señor desde que lo recibimos como Señor. Estamos hablando de coronas que a lo mejor tiene para algunos de ustedes o para mí el Señor, en alabanza. Como dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, que aunque pasemos en este momento por diversas pruebas, Él nos va a dar alabanza cuando hayamos pasado esa prueba de fe y estemos delante de Él. El Señor dice, están siendo una iglesia que en este momento ni son frío ni son caliente. Lamentablemente en la Odisea era una ciudad que el agua llegaba por 2 canales. Lamentablemente llegaba de 2 lugares. Un lugar era muy fría, del otro era media tibia. Cuando el agua llegaba a la ciudad de la Odisea, prácticamente no se podía tomar. Había que dejarla descansar o que se enfriara. Era un agua que no podía quitar la sed momentánea porque era un agua tibia. No llegaba un agua fría a la ciudad de la Odisea. La Biblia también, hermanos, nos describe 2 temperaturas para nuestro corazón. Ardiente por Cristo, allá como los 2 que caminaban, ¿se acuerdan? El camino a Emaús. Allí cuando el Señor les sale al encuentro y los acompaña y le dicen que por favor se quede con Él sin reconocer que era Cristo. Cuando el Señor parte el pan, dice que desapareció y dice que ellos ahí entendieron que era el Señor Jesucristo resucitado. Usted lo puede leer ahí en Lucas 24. A partir del versículo 13. Y después dice la Escritura que estos 2 jóvenes, estos 2 creyentes en Cristo, dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. El Señor conoce que puede haber 2 temperaturas para nuestro corazón, hermanos. Ardiente por Cristo, como en el caso del camino de Emaús, o tibio por Cristo, como lo que estamos viendo acá. ¿Será que el Señor ha permitido lo que estamos viviendo? A lo mejor para decirnos, ¿sabes qué? Todavía hay tiempo.
no los quiero tibios. Los quiero bien en fervor, los quiero ardiendo por mí. Es el último tiempo, yo vengo por ustedes, pero necesito más conversión. Necesito más evangelismo, necesito más entrega, necesito más ministerios, necesito más hombres y mujeres que no solo digan que son cristianos, sino que vivan como cristianos. ¿Será eso que el Señor permitió? Lo que está sucediendo en este momento. No solo en lo que nos rodea, sino en este tiempo histórico de la iglesia de la Odisea antes que Cristo venga por su pueblo. Hay veces que en un mismo día tenemos este mismo ejemplo en nuestra vida. Tenemos dos temperaturas, ardientes a veces para el Señor en la mañana o en la noche o en la tarde, y después a lo mejor un desánimo, una prueba, una tristeza, nos vuelve a poner fríos totalmente. Fíjese en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cinco características que el Señor le presenta a esta iglesia que se creían ricos en todas las áreas, eran en lo económico, pero no en la fe, no en la espiritualidad, no en el evangelismo. Era una iglesia arrogante, como dice el versículo 17. Y hay una diferencia tan grande cuando usted, por ejemplo, va a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, hermanos, cuando usted chequea cómo trabajaban ellos, cómo el Señor les habla, cómo el Señor los anima. En el 2:9 de Apocalipsis, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aunque había falsos maestros en la iglesia de Esmirna, pero el corazón de la mayoría seguía ardiente por Cristo y nada iba a quitar la corona de su lugar, tanto para la iglesia como para aquellos que no se habían enfriado en el Señor Jesucristo. La que estamos viviendo, hermanos, hay veces que nos damos cuenta que es la iglesia moldeada por el mundo. Es la iglesia que está preparando la llegada de la religión mundial. La Odisea se creían ricos por cómo vestían, por cómo caminaban, por cómo hablaban, por su educación, pero andaban desnudos delante de Dios. ¿No siente a veces en nuestras iglesias, y acá nos podemos identificar todos, no siente usted alguna vez en su iglesia o en la mía, de que realmente podemos dar mucho más? De que realmente hay veces que no sé si será este país o esta sociedad, yo no sé, pero hay veces que uno finalmente, después de hacer su rito religioso y a lo mejor ir a la iglesia o hacer su tiempo de oración, usted a lo mejor siente de que andamos desnudos delante de Dios. Es la iglesia del éxito, de las buenas finanzas, es la iglesia de los muchos miembros, es la iglesia de las buenas recaudaciones, es la iglesia que usted puede ver en Europa en este tiempo y en Estados Unidos, en muchos lugares, muchas ciudades importantes de Estados Unidos. El verso 20, fíjese el verso 20. He aquí yo estoy a la puerta, llamo. Hermanos, era una iglesia sin Cristo. Este verso se aplica a veces fuera de contexto. La Odisea hablaba de un Cristo que ellos declaraban que estaba dentro, pero todos los demás veían. Aún los que querían buscar al Dios verdadero, veían que el Cristo que la Odisea proclamaba estaba fuera, no estaba dentro. El Señor no se sentía bienvenido allí. El Señor no se sentía bienvenido. Fíjese el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, acá viene la recomendación del Señor, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. El Señor está diciendo, el oro está representado aquí, hermanos, como la sabiduría de Dios a través de la palabra, a través de aplicarla a nuestra vida, a través de tratar de caminar cada día un poco mejor. No solo decirlo, sino demostrarlo. ¿Cómo está nuestro testimonio en este tiempo de prueba? En este tiempo que no sabemos qué pasa con los trabajos, qué va a pasar con las iglesias, qué va a pasar con las escuelas.
Es un tiempo para comprar oro refinado en fuego delante del Señor y decirle, Señor, yo necesito más ayuno, necesito más oración. Yo quiero que me unjas de una manera especial a través de tu Espíritu Santo, Señor. Yo quiero tener revelación, quiero tener iluminación tuya a través de tu revelación, la palabra, para tomar decisiones, para mantener mi paz, para seguir adelante con el trabajo y el diseño que tú tienes para mí, no con el que yo me he formado para mí o para mi familia. Hay un remedio para esto. Muchas veces debemos olvidar la cuenta bancaria y buscar la riqueza de Cristo. Ahí en Primera de Timoteo, si usted me quiere acompañar, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18 y 19, Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo le dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿No será un tiempo, hermanos, de que estamos guardando muchas cosas para nosotros, a lo mejor lo económico, lo emocional, lo espiritual, lo laboral? ¿No será que llega un tiempo que el Señor dice, ahora los quiero sirviendo? Los quiero mostrando un poco más ese amor ágape, que da todo sin esperar respuesta. El amor que Cristo nos dio en la cruz, hermanos. Ahí en el versículo 19, 3:19 de Apocalipsis, fíjese que en el 18 primero terminamos con esto. Unge tus ojos con colirio para que veas. Termina diciendo el versículo. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor? Ustedes hacen el mejor colirio para el Imperio Romano, según ustedes, pero ustedes están ciegos. Busquen de mí y yo le voy a abrir los ojos. Busquen de mí y toda podredumbre, toda infección que hay en los ojos, físicos y espirituales, en este momento, en este caso. El Señor dice, yo los puedo quitar, pero necesito que me busquen. Necesito que entiendan por qué estoy permitiendo esto. Necesito que entiendan por qué quiero que busquen oro refinado en fuego, nueva unción. Fíjese que después dice el 18, y vestiduras blancas para vestirte. No está hablando de gente perdida. Usted y yo, si tenemos a Cristo, hermanos, somos salvos en las manos de Cristo, pero el Señor nos quiere caminando en la manera o por lo que Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Posicionalmente delante del Padre ya estamos con vestiduras blancas. Pero ¿qué pasa acá? Ante la menor prueba, ante la menor inconveniente, ante el menor problemita, ¿qué es lo primero que paga siempre? La fe en Cristo, la concurrencia a la iglesia, mi ministerio. ¿Cuántos líderes al día de hoy usted conoce que se han alejado de la palabra de Dios, del servicio, del ministerio, a lo mejor por algo que no permitieron que el Señor tomara tiempo para mostrarles realmente lo que estaba haciendo en sus vidas? Queremos la iglesia exitosa. La pregunta en este tiempo para usted y para mí es, ¿qué tipo de iglesia usted y yo queremos? ¿Cómo exitosa? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cuáles van a ser las iglesias exitosas? Si esto sigue como está y sigue la incertidumbre. El Señor tiene el control, el Señor tiene la respuesta, pero nos está llamando, hermanos, a un tiempo de intercesión, a un tiempo de reconocer que hay veces que no estamos haciendo las cosas bien como iglesia, como líderes, como hijos de Dios. Ahí en el verso 19, 3:19 de Apocalipsis, el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Comando, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor ahí nos da un remedio para evitar la caída espiritual, para que sigamos cayendo espiritualmente. El Señor nos comanda, hermanos, rápidamente a tomar control del problema y hacer algo en cuanto a esto que estamos viviendo. Y usted dirá, pastor, yo no soy perfecto, ninguno es perfecto, pero yo siento que no estoy haciendo las cosas tan mal. Y yo no estoy pintando ninguna cosa mal. Yo le estoy trayendo la palabra del mensaje de la Odisea, lo que vivía aquella iglesia,
y lo que está viviendo esta iglesia. Cada uno de nosotros puede tomar decisiones o puede sacar conclusiones a nivel personal, matrimonial, familiar, como cristianos, y también ministerial, como iglesia. Simplemente estamos trayendo la palabra, es una palabra para que pensemos, es una palabra para que meditemos en lo que está sucediendo. El Señor nos pide que recibamos nueva unción de Él. La unción, ahí cuando pide oro refinado en fuego. Hermanos, la unción, si queremos más unción, hay que invertir. Va a haber que invertir tiempo, esfuerzo, en oración, en ayunos, en adoración a Dios, a lo mejor en un tiempo íntimo que a lo mejor usted no tenía. Es tiempo. El Señor nos está dando tiempo para que cuando vuelva a renacer todo lo que yo creo que va a renacer con bendición en este país a nivel económico, moral, espiritual. Yo creo que la iglesia sale diferente de todo esto, positivamente, con más fuerza. Pero hermanos, necesitamos poner nuestro granito de arena. Necesitamos una unción nueva, todos. Estábamos muy cómodos. Necesitamos empezar a mostrar realmente que aunque no se vean, hemos sido vestidos con vestiduras blancas por la obra de Cristo en la cruz. Compremos colirio nuevo, hermanos. Quitemos la venda de lo que nos rodea. Hay veces que al compartir la palabra, hay veces que según cómo nos movemos como cristianos, nos vemos condicionados por lo que nos rodea. Condicionados por lo que nos rodea. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Si en estados como el de California no se permite que se abran iglesias, ¿cuántos cristianos vamos a quedar predicando, compartiendo? ¿Dónde vamos a compartir? ¿Quién se va a mantener firme? ¿Quién va a pedir en oración al Señor que le dé palabra para el pueblo, aunque haya que predicarlo bajo tierra, como lo hacen en China en este momento? No es para asustarlo, hermano, hermana, pero ¿sabemos si ese tiempo nos llega para este país? No lo sabemos. Estamos en la última iglesia. El Señor viene pronto y nos quiere encontrar trabajando. Nos quiere encontrar con unción fresca. Nos quiere encontrar mostrando realmente, estemos donde estemos, nos quiere mostrar que andamos con vestiduras blancas delante del Padre. Ya para terminar, hay una promesa de Dios para cada uno de nosotros cuando nos arrepentimos. Como igual hay que hacerlo cada día, ¿verdad? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, todos, y limpiarnos de nuestra maldad. Pero fíjese esta promesa, qué bonita. En el verso 21 y 22, Apocalipsis 3, 21 y 22. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Cristo, hermanos, debemos permitir que sea dirigida por Cristo. Y no estoy hablando solamente de los pastores. Debemos motivar a que otros líderes, otras familias que lleguen y conozcan de Cristo, que entiendan que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, que no podemos condicionar o no podemos de alguna manera sentirnos mal o no dejar de incomodar al mundo con la palabra, porque entonces no estamos llevando el mensaje como el Señor quiere. ¿Se acuerda cuando el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo? Fíjese el 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo interesante que los verbos ahí en el 20, en el original, están en un tiempo continuo. Es algo continuo. Hoy puedo tener una comunión tremenda con el Señor. Puedo tener una unción, ¿verdad? Donde usted comparte la palabra, a lo mejor con el vecino, con alguien, usted ora. Pero a lo mejor mañana, por algo que me condiciona, el temor, la amargura, el enojo, la falta de disposición para buscar de Dios, yo no sé. Lo que puede llegar es algo continuo. Puedo estar fuera de comunión. Puedo gritar, puedo tener ira. ¿Cómo volvemos a la comunión con Dios? De nuevo, 1 de Juan 1:9. Confesamos nuestros pecados. Pero el Señor está hablando de algo continuo, hermanos. No es que ayunamos un día, una semana, y de repente por 1 año y medio ya no ayunamos más.
O voy a la iglesia una vez por mes. O recibo devocionales una vez cada 6 semanas. O pongo música cristiana o alabo al Señor, no sé, 15 minutos cada 2 semanas, yo no sé. Usted sabe cómo le está hablando el Señor, yo sé cómo a mí me está hablando el Señor. Pero dice la palabra que nunca vuelve vacía. Así que de alguna manera, hermanos, yo siento que este mensaje va a ser de bendición para cada uno de nosotros individualmente, familiarmente y ministerialmente, en cada una de las iglesias que usted y yo nos movemos, hasta que el Señor venga por ella. Qué triste que según esto el Señor, se le imagina al Señor golpeando a veces en tu corazón, o en tu matrimonio, o en tu iglesia, o en tus líderes, y que no lo dejemos entrar. Él está continuamente queriendo tener esa comunión contigo y conmigo, para que la iglesia, antes que Él venga, esta iglesia de la Odisea, realmente dé un testimonio mundial de lo que significa ser hijo de Dios a través de la obra de Cristo. Depende de nosotros, ¿sabe por qué? Porque Él amó su iglesia hasta el final y la ama hasta el final. Dice la palabra que Él dio el buen testimonio. Él dio el buen, y ahí testimonio la buena manera de vivir el Evangelio. Él lo dio hasta el final. Fue un mártir. Él murió como hijo de Dios, como el peor de los pecadores, sin haber cometido un solo pecado. Cristo amó a su iglesia y la sigue amando hasta el final. El tema es, hermanos, como hijos de Dios, ¿cuánto amamos a Cristo? Para que entre todos podamos hacer que cuando esto pase, podamos tener iglesias fuertes, iglesias que no necesiten colirio para ver, iglesias que no necesiten que constantemente el Señor nos esté llamando la atención en cuanto al pecado personal y ministerial, o pecado en cuanto a las familias. Depende de cada uno de nosotros. Para terminar, y estamos cerquita ahí del libro de Judas, ¿por qué no recita conmigo, declara conmigo Judas 24 y 25? Ya para terminar y ser despedidos. Qué bonito, me pareció linda esta oración, esta bendición que nos da la palabra a través de Judas. Así que cuando esté listo, si usted lo quiere leer en la casa, Judas 24. 1, 2, 3. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Bendiciones de Cristo para ustedes. Dios les bendiga.